escuchando, por favor? Hola, ¿pueden oírme? Sí, Lick, sí se escucha. Ok, perfecto, muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces a la sesión de esta tarde, no sin antes preguntarles si han podido ver parte de los contenidos de esta semana y si tienen alguna pregunta o alguna interrogante que resulte del análisis que han hecho. Porque si tienen preguntas, pues este es un buen momento para resolverlas entre todos. Así que repito, ¿tienen alguna pregunta por ahí? Vamos a ver si abro el Chrome. Sí, Lick, bueno, yo tengo una de lo que dice el Código Procesal Civil y Mercantil comentado, Ok, que, perfecto. que cuando dice que en los procesos de desocupación por causa de mora, por obra en el inmueble, por ruina o insalubridad, las cuales se les niega efecto de cosa juzgada, ¿verdad? Ahí es número clausus lo que nos da a entender. Y las sentencias dictadas por causas diversas a las anteriores en un proceso de inquilinato sí producirán efectos de cosa juzgada material. Entonces la pregunta surge, ¿cuáles son esos casos entonces? Vaya. Vamos entonces a ver si podemos abrir el código para remitirnos expresamente a el artículo. ¿Recuerda el número de artículo que consultó? No, o sea, es comentario, pero aquí cita el 487. Oh, es en el comentado. Sí, Entonces en lo el vamos comentado. a... ok, perfecto. Entonces lo vamos a ver aquí directamente en la plataforma virtual. Vamos a ver. Aquí estamos. Ok. Creo que con este lo puedo poner. Bien. Aquí podemos ver en pantalla los contenidos que se han publicado en la plataforma virtual. Y aquí estamos en la semana 14. Voy a ver si la puedo abrir. Y efectivamente, aquí tengo yo en el Código Procesal Civil y Mercantil comentado el proceso de inquilinato. Ah, no, ese es en el código normal. Voy a regresar al comentado. Este sí. Vamos a ver entonces si podemos ubicar. Sí, porque honestamente no recuerdo con exactitud qué es lo que se dice, aunque sí, ya lo leí. Vamos a ver. Bueno, lo importante tal vez para ir haciendo algunas explicaciones es tomar en cuenta que los motivos o causales por los cuales se puede dar un proceso de inquilinato o lo que podemos llamar las pretensiones que se pueden incoar son varias. Entonces, de hecho, una de ellas sería cuando se ha incurrido en mora en el pago de los cánones de arrendamiento. Y fíjense que alguien podría simple y sencillamente reclamar mediante una demanda el pago de los cánones atrasados solamente. Pero alguien ante ese incumplimiento por parte del inquilino o arrendatario también podría pedir junto con, que conste, junto con ese pago insoluto, también podría pedir la terminación del contrato.
y como una consecuencia natural, la devolución o la restitución del inmueble. Es decir, que la persona sea desalojada del inmueble. Entonces, esa sería como una pretensión que se podría dar, pero no es la única, no es la única, ya que también se podrían dar otro tipo de pretensiones. Una de ellas precisamente es que se van a hacer obras en el inmueble y que por ende se desea que el inmueble sea desocupado, precisamente porque hay obras que hacerse en él. Pero también podría ser que el inmueble esté en una situación de ruina, es decir, ya por viejo o deteriorado, por mal cuidado. Entonces, también es una causal válida para pedir que pues que el inmueble sea desocupado. O lo mismo se puede decir de situación de insalubridad en él. Entonces, según lo que está diciendo el autor, citando precisamente el artículo 487, es que a diferencia de las sentencias que se pronuncian en los procesos de desocupación por causa de mora, por obras en el inmueble, por ruina o insalubridad, a las cuales se les niega el efecto de cosa juzgada, las sentencias dictadas por causas diversas a las anteriores sí producirán efectos de cosa juzgada material. Entonces, como respuesta a su pregunta, Arnoldo, es que las pretensiones, o sea, las demandas que contienen en sí una pretensión son múltiples, no solamente las mencionadas, es decir, desocupación por mora, desocupación por obras en el inmueble, desocupación por ruina o destrucción o por insalubridad. Esas son como nomás, llamémosle así, nomás 4 de las diversas circunstancias que justifican una demanda de inquilinato. Entonces, pero hay muchas más. Entonces, ¿cuáles son esas otras, contestando su pregunta, que sí tendrían esos efectos de cosa juzgada material? Pues las vamos a ver, las vamos a ver. Porque, entonces vamos a dejar como pendiente su respuesta, Arnoldo, sobre la base de que no es solo una, ni dos, ni tres, sino que son muchas más las que se podrían dar. Pero ¿cómo podríamos nosotros, como estudiosos del derecho, saber cuáles son esas distintas pretensiones? Porque, ojo, así como en el proceso posesorio aprendimos que pretensiones posesorias son varias, pero el proceso solo es uno, exactamente lo mismo decimos del proceso de inquilinato. Ojo, aunque el código mismo llame procesos de inquilinato, así en plural, procesos de inquilinato, en realidad, así como lo dijimos del posesorio, el proceso de inquilinato solo es uno, único. Son pretensiones las que son varias de inquilinato. Entonces, vamos a dejar entonces como pendiente su respuesta, porque yo tengo varias preguntas para ustedes, pero no para hacérselas así a quemarropa, pues, porque yo entiendo de que no siempre están preparados para responderlas acertadamente. Pero sí, siguiendo el mismo procedimiento del cual ya les dije, estoy casado con él, y es el de dividirnos en rooms y que ustedes hagan un análisis y que luego regresemos al salón principal para que ustedes puedan compartir con los demás lo que han aprendido, pues hoy vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a dejar pendiente su respuesta porque una de las preguntas que están formuladas es precisamente esa. ¿Cuáles son las distintas pretensiones que se pueden hacer y que dan lugar, repito, a un proceso
de inquilinato. Bien, ¿tiene alguna otra pregunta alguien más para ver si también vamos a encontrar una respuesta posterior? Repito, si alguien más tiene una pregunta, la puede hacer ahorita. También me gusta pasarle revista a las indicaciones de la semana. No sé si ustedes le dan a esto la atención. Espero que sí, que puedan leer las indicaciones de la semana, porque aquí está, como quien dice, lo que se espera por parte de ustedes como estudiantes. Dice, en la presente semana comenzaremos el estudio del proceso de inquilinato. Y para la mejor comprensión de los aspectos procesales o adjetivos, debes analizar primero los aspectos sustantivos. Es decir, debes familiarizarte con la ley de inquilinato. Y no solo eso, sino también recordar algunos aspectos fundamentales, es decir, fundamentales es que son el fundamento, que son básicos, la base de los contratos en general. Así que lo primero, y fíjense bien el énfasis que yo hago en esta indicación, lo primero que debes hacer es leer un par de veces la ley de inquilinato. Puedes buscarla y descargarla, por si no la tienes aún, en el sitio web de la Corte, que ya les he explicado cómo buscar ahí en jurisprudencia.gov.sv. Aquí está el vínculo. O puedes descargarla también desde el módulo. O sea, también la coloqué, la ley de inquilinato, junto con las páginas del Código Procesal Civil y Mercantil comentado y junto con los artículos en el Código Procesal que se refieren al proceso de inquilinato. Y por supuesto, también les he recomendado la lectura de la presentación de la semana, que también aparece aquí en el módulo de esta semana. Y en este caso, lo que he hecho es simplemente trasladar unos fragmentos de una tesis muy, pero muy interesante sobre el proceso de inquilinato desde la perspectiva del Código Procesal Civil y Mercantil. Esa tesis fue hecha por estudiantes así como ustedes, es decir, en su proceso de graduación. No es hecha como por abogados, digámoslo ya fogueados, sino que por personas que hablan, digamos, el mismo idioma que ustedes en este momento de su proceso. También hay un vínculo para aquellos que buscan el nivel estratégico, es decir, el nivel de competencia superior, para que puedan descargar la tesis y leerla en su forma completa. Entonces, precisamente vamos a ver si podemos ir a ver esa presentación. Recuerden, la presentación siempre se va a abrir en una nueva ventana, lo que significa que lo que nos aparece aquí es un vínculo al cual hay que hacer clic para poder ya desplegar la presentación. La ventaja de este formato de la presentación es que usted lo puede ver en cualquier dispositivo, ya sea en su computadora, aunque sea portátil, o en su teléfono, o en su tableta, o iPad, o tablet, y no pierde, digamos, no pierde nada. O sea, en cualquier dispositivo usted lo puede leer muy bien. Entonces, aquí está, se trata, repito, de algunos fragmentos, de unas porciones de una tesis que se llama Los procesos de inquilinato, procesos, bajo la perspectiva del Código Procesal Civil y Mercantil, y aparece incluso el nombre de sus autoras, ¿verdad? Son estudiantes de la Facultad de Occidente de la Universidad del Salvador, y aquí está el vínculo, repito, para que puedan descargar la tesis completa o pueden pues leer las porciones que yo he
preparado en este documento. Así que aquí ustedes pueden encontrar mucha información, mucha teoría, si le podemos llamar así, muchos conceptos que son importantísimos para poder, y quizás aquí voy a aclarar, porque la idea de todas estas explicaciones es que ustedes ya como abogados en ejercicio sepan cómo proceder, qué hacer en presencia de un caso concreto. Recuerden, muchas personas les van a buscar como expertos, como especialistas, como asesores, ¿no? Como gente que sabe y va a poner en conocimiento de ustedes su problema. Es decir, la situación en la que se encuentra. Y obviamente será una situación a veces conflictiva, es decir, un conflicto de intereses con otra u otras personas, y usted va a tener que saber cómo resolver, qué hacer en el caso concreto. Les anticipo, no sé si reír o llorar, como dice el dicho, pero es lamentable, fíjense bien lo que les estoy diciendo, es lamentable que a veces nos topamos con jueces y, ¿por qué no decirlo?, con magistrados que igual no saben qué hacer. Les pongo un pequeño ejemplo nada más, porque estos casos los vamos a ver en la siguiente semana, pero les quiero poner un pequeño ejemplo para que ustedes vean. Y voy a pedir que ustedes me den su opinión, así que escuchen atentamente. Fíjense bien. Una demanda se presentó en el Juzgado de lo Civil de San Marcos, Departamento de San Salvador. Juzgado de lo Civil de San Marcos. Se trataba de un contrato de arrendamiento para vivienda, fíjense bien, un arrendamiento, pero el destino era la vivienda de una persona y su grupo familiar. En ese contrato se dijo que las partes señalaban como domicilio especial contractual San Marcos. Y ello quedó así porque en ese lugar se otorgó el contrato, en San Marcos. Siempre es en el departamento de San Salvador, pero es un municipio diferente. Entonces tiene su propio juzgado de lo civil, por cierto. Entonces, repito, el contrato se otorga en San Marcos y se fija como domicilio especial contractual en San Marcos. Es una cláusula que se le pone a los contratos, más o menos como arrendante y arrendatario señalan como domicilio especial esta ciudad a cuyos tribunales competentes se someten expresamente. Algo así. Es una cláusula donde se fija un domicilio contractual. Obviamente para todos los efectos judiciales o extrajudiciales del contrato. Pero resulta que el inmueble está ubicado en San Salvador. O sea, la ubicación física del inmueble dado en arrendamiento para vivienda es San Salvador. Entonces, viene el juez de San Marcos y dice, recuerden que lo primero que un juez tiene que hacer cuando recibe una demanda, y eso incluso es antes del examen de forma y fondo, del examen liminar, aún antes de eso, es, vamos a ver si alguien me ayuda, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un juez o jueza? Examinar su competencia. Muy bien, gracias. Exacto, examinar su propia competencia. Pues precisamente en este examen de competencia que hizo el juez de San Marcos dijo, ve, aquí estoy frente a un inmueble que está ubicado en San Salvador y tengo una disposición legal, es el 478 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice bien clarito que el juez competente será el del lugar donde esté ubicado el inmueble. No sé si me explico. Déjenme ver si podemos poner el código.
Me gustaría poner el código para terminar esta idea. Pero sí, quien lo tenga, ayúdeme con el 478. 478, por favor. Buenas tardes. Hola, hola. Artículo Sí. 478. Los procesos regulados en este título se sustanciarán conforme a los trámites del proceso abreviado, cualquiera que sea su cuantía, con las especificaciones establecidas en los artículos siguientes. Será competente para conocer de estos procesos el juez de primera instancia del lugar donde se encuentre ubicado el bien, con excepción de los juzgados de menor cuantía. Los procesos regulados en este título son los que se refieren exclusivamente a arrendamientos para viviendas. Vaya. Fíjense bien el texto literal de este artículo y la forma en que, en opinión del juez de San Marcos, no deja lugar ni a la más mínima duda. ¿Será competente para conocer de estos procesos el juez de primera instancia del lugar donde se encuentre ubicado el bien? Vaya, ya dicho esto, yo quiero que ustedes me ayuden y me digan qué piensan. ¿Tenía razón? Bueno, lo que pasa, tal vez terminando de contarles el cuento, lo que pasa es de que él lo remitió a uno de los juzgados de San Salvador. Repito, porque el inmueble está ubicado en San Salvador. Se lo mandó al segundo de lo civil y mercantil o cayó en ese, tal vez lo mandó a la secretaría receptora y la secretaría receptora lo mandó al segundo de lo civil y mercantil, el cual, por su parte, dice en su resolución inicial cuando examina su propia competencia, dice, no es que yo no tenga competencia porque la tengo, pero resulta que también el juez de San Marcos la tiene en base a la cláusula donde las partes libremente y de forma conjunta designaron o señalaron un domicilio especial contractual. Entonces, el juez de San Salvador dijo, yo, es cierto, tengo competencia, no lo dudo, pero también San Marcos tiene. Entonces, hay un conflicto aquí, hay una discrepancia de opiniones, así que lo voy a mandar a la Corte Suprema de Justicia en pleno, 15 magistrados para que resuelvan este conflicto de competencia. Porque para mí el de San Marcos tiene competencia e hizo mal cuando declinó su propia competencia y me lo mandó a mí. Y yo no es que no tenga, porque de plano tengo, pero él también tiene. Entonces lo mandó a que se resolviera ese conflicto allá en la Corte Suprema de Justicia. Así que yo les pregunto y quizás voy a abusar un poquito de la lista aquí de participantes, porque yo he oído muy buenas referencias de ustedes, que ustedes no dejan que el profesor hable, solo ustedes quieren hablar, me han dicho a mí. Así que, Scarlett, ¿qué piensa? ¿A quién le da la razón usted? ¿A San Marcos o a San Salvador? Buenas tardes. Buenas tardes, Scarlett. Por las explicaciones que estaba dando de que o sea, en el contrato habían puesto como una dirección contractual, ¿verdad? En el sentido, Es un domicilio, ajá, un sí, sí. domicilio. Entonces, en ese sentido, yo creo de que sí tenía competencia el de San Marcos, Muy bien, porque, muy bien. porque primeramente, creo que ahí está el bien, ¿verdad? O sea, el domicilio. Entonces, partiendo de eso, creo que sí tiene la competencia. Entonces, por eso creo que sí, que era el de San Marcos el que tenía que conocer y no remitirlo al de San Salvador. Muy bien, muchas gracias por su participación. Hoy quisiera escuchar a Tatiana Cruz. Tatiana. Buenas tardes, Nick. Hola, buenas tardes. Fíjate
que ahorita estoy teniendo problemas con la señal y a mitad de cuando estaba explicando el caso se me cortó la llamada, entonces no. No pude escuchar bien el planteamiento. Ok, Después me ok. pueden- Está bien, gracias. Luz Elena. Buenas tardes, licenciado. Hola. Respecto a mi opinión, yo considero, sí escuché el caso y me pareció bastante interesante y considero de que el juzgado de lo civil de San Marcos tiene competencia para conocer sobre dicho caso porque el inmueble estaba en dicho municipio y considero que el juez... No, permítame. El inmueble está en San Salvador. Oh, que conste. perdón, disculpe. Por eso es que él lo mandó para San Salvador. Oh, Porque si bien es cierto, el contrato se hizo en San Marcos, allá se otorgó, pues, allá lo firmaron ante un notario de allá. Y se señaló como domicilio contractual San Marcos. Entonces, pero el inmueble está en San Salvador. Yo lo que quiero es que ustedes vean el inciso segundo del 478, ¿verdad? Donde dice, será competente para conocer de estos procesos el juez de primera instancia del lugar donde se encuentre ubicado el bien. Entonces, ya con esa aclaración, si gusta puede terminar su respuesta. entonces considero que, o sea, no debió enviarlo al otro juzgado. Ahora sí, ya tengo muchas dudas. Muy bien, está bien. Madeline, ok, gracias. Madeline, ¿usted qué opina? Sí, yo estaba buscando ahorita una sentencia que leí sobre eso más o menos, que hacían una como aclaración, ¿verdad? De que sí podía, que no importaba que fuera la dirección del demandado, ¿verdad? Donde es prácticamente que se inicia el proceso, sino que también podía hacerse en el lugar donde estaba ubicado el inmueble. Ahorita estaba buscando la sentencia, pero... ya, es la 46-COM-2016 de la Corte Suprema de Justicia. Ok. Del 9, del 26 de abril del 2016, en esa sentencia, que también era la que nos correspondía en el caso del proceso posesorio, decía eso, de que no importaba o que se hacía como esa comparación entre de que sí podía iniciar el proceso con el domicilio del demandado, sin embargo, también era competente el tribunal donde estaba ubicado el inmueble. Ok. Como quien dice, además, ¿verdad? Pero que conste, aquí no estamos mencionando el domicilio del demandado. Ese no lo hemos mencionado en el caso, porque únicamente mencionamos el domicilio contractual, que no necesariamente es el mismo domicilio del demandado. Recuerden, el domicilio contractual es el que las partes señalan en el documento, en el contrato, donde ellas ambas, de común acuerdo, es decir, una declaración bilateral de voluntad, ellas indican un domicilio contractual, por eso se llama contractual, porque no es el de ninguno de ellos, aunque podría serlo, no lo niego, pero en este caso concreto no estamos diciendo que el domicilio del demandado, ¿verdad? Porque ese es un tercer caso, una tercera hipótesis. Sí, Estamos refiriéndonos... Ajá. Yo solo hacía la mención de eso, como haciendo la relación de que sí se pudiera hacer en el tribunal de donde está ubicado el inmueble, como haciendo la comparación de que en esta sentencia se hablaba sobre esos dos supuestos y por eso, como estábamos tomando el segundo inciso del artículo 478, mencionar eso, pues que se decía de que se podía iniciar en el proceso donde estaba ubicado el inmueble. Sí, por supuesto. Eso es lo que el juez de San Marcos consideró y por eso lo envió a San Salvador, como quien dice, en base al inciso segundo del 478, el competente para conocer de estos procesos es el juez de primera instancia del lugar donde se encuentra ubicado el bien. Y por eso, repito, lo mandó a San Salvador. Pero el de San Salvador razonó y dijo, no, la verdad es que no solo yo
Tal vez por ahí anda la explicación. No solamente yo tengo competencia, sino también el juez del domicilio contractual, que en este caso era San Marcos. Una última opinión. Norberto está por ahí. Norberto Pineda. Norberto. Norberto a la una. Norberto a las 2. Ah, no, este Norberto solo se conectó para nunca más entrar. Bueno, Buenas hola. tardes. Hola, buenas tardes. Sí, le escucho. En cuanto al caso que estaba planteando, fíjense que no escuché muy bien porque me tuve que salir porque se había entrado, pero a lo que entiendo es de que ese juez de San Marcos debió, bueno, como estamos hablando de la competencia que tiene que revisar, entonces, por la cláusula que estaba ahí, yo entiendo yo que él era competente, pero como el inmueble estaba en otro municipio, en otro departamento que no le corresponde, podría haber hecho, creo que es la comisión procesal. Es decir, que alguien de otro juzgado que estuviera ahí cerca, él podía hacer el reconocimiento judicial. Entiendo, ¿verdad? Sí, sí, gracias. De hecho, eso fue lo Buenas que tardes. hizo. Buenas tardes. Sí, yo también quería dar mi opinión respecto al caso. Considero Sí, que el juzgado competente es el de San Marcos y también el de San Salvador, ¿verdad? Pero el de San Marcos, en base al artículo 67 del Código Civil, en relación con el artículo 33, inciso segundo del Código Procesal Civil y Mercantil. Y voy a leer lo que dice el artículo 67. Dice que se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio civil especial para los actos judiciales o extrajudiciales a que diera lugar el mismo contrato. El artículo 33, inciso segundo, también menciona que asimismo es competente el juez a cuya competencia se hayan sometido las partes por instrumentos fehacientes. Entonces, supongo que el contrato se toma como un instrumento fehaciente, ya habiendo determinado las partes que en caso de algún conflicto judicial o extrajudicial será sometido a ese determinado determinado juzgado de esa circunscripción territorial. muy bien, muy bien. Muchas gracias, incluso por la mención que hace de las disposiciones legales, como lo son el artículo 67 del Código Civil y el artículo 33 del mismo código. Ahora, quisiera yo sacar algunas conclusiones, Cualquiera, y entre ellos el juez de San Marcos, podría argumentar diciendo que esas normas son, como quien dice, normas generales y por ende aplicables a los contratos en general, como normas generales que son. Pero, y aquí viene el pero, podría argumentarse diciendo que en materia de procesos y por ende contratos de inquilinato, hay una norma especial y esa norma especial es el artículo 478. Podría argumentarse. Lo digo porque, y quizás esa es una conclusión a la cual uno llega después de varios años de leer y leer sentencias inesperadas, diría yo. Inesperadas en el sentido de que se resuelve de una manera un tanto diferente de lo que cualquiera podría esperar. Por eso digo inesperadas, porque la resolución que se ha hecho en ellas no es la esperada. ¿Y por qué lo digo? Porque si nos vamos al tenor literal de este artículo 478 y su ubicación es, concretamente en el proceso de inquilinato, entonces resulta como una conclusión normal o natural a partir repito, a partir del texto literal, que el juez competente es
precisamente el de primera instancia del lugar donde se encuentra ubicado el bien. Y podría ampliarse la interpretación diciendo con exclusión de los demás. Como que dice, si lo dice, si se tomó la molestia del legislador de decirlo de esta manera, es porque quería que produjera efectos particulares. Como que dice, lo puso con una intención en su mente el legislador. Porque si no lo hubiera puesto eso, entonces apliquemos las reglas generales, pues. Primero, domicilio del demandado. Segundo, domicilio contractual. Tercero, domicilio donde está ubicado el bien. Eso ya lo dicen las reglas generales. Pero si el legislador no quería que se aplicaran las reglas generales, sino que le puso una regla singular, una regla específica, particular, entonces hay que atender no solo la letra, sino el espíritu del legislador. Es decir, con eso no es que esté defendiendo yo al juez de San Marcos, no. Lo que estoy diciendo es de que tiene justa causa de error, si es que su interpretación es errada. Hay justa causa de error al interpretarlo de esa manera. Ahora, ¿qué resolvió la Corte? Y a eso es a lo que yo quiero llegar. ¿Y por qué quiero llegar allí? Bueno, porque algunos de ustedes van a tener la fortuna, llamémosle así, la fortuna de ser jueces. Yo esperaría que sí. Recuerden que los que están ahorita como jueces ya van para viejos, pues, y en su momento se van a jubilar, se van a retirar, y entonces esas plazas van a quedar vacantes y tienen que ser ocupadas por gente más nueva. Ustedes son candidatos a ser jueces. O, bueno, van a ser tal vez secretarios en un tribunal, colaboradores, etcétera. Entonces, la Corte no solo resolvió, digámoslo, en contra del criterio expuesto por el juez de San Marcos. O sea, no se limitó a resolver en contra de su criterio, sino que lo regañó prácticamente. Digo regañó, pero ustedes saben que el lenguaje que se utiliza en la sentencia siempre es un lenguaje diplomático, muy amable, muy cortés, pero le pegó una tremenda levantada. Entre otras cosas, le dijo que ya habían resoluciones de corte plena resolviendo casos como ese. O sea, yo no sé, porque no me quedó tiempo de leer el caso que se citó como antecedente, pero la Corte le dijo, no es primera vez que resolvemos estos asuntos, y algo así como se le pide mayor diligencia al juez, como quien dice, nútrase, conozca lo que nosotros hemos resuelto antes, lo que nosotros hemos resuelto antes de meter las patas. Una forma muy popular yo de decirlo, ¿no? Es decir, antes de cometer un error como estos, asegúrese, aprenda qué es lo que nosotros hemos resuelto antes para que no dilate, no entorpezca, no atrase la sana administración de justicia. Ahora, ¿qué nos podemos echar nosotros en la bolsa como moraleja o como aprendizaje? Bueno, hay que leer, pues, y aquellos que tengan esa fortuna, como le llamo yo, de ser empleados o funcionarios judiciales, pues con mayor razón. Porque miren, honestamente, y insisto, no es que el criterio esté jalado como que es totalmente equivocado. Tiene justa causa de error por la redacción de este artículo. Pero aún así, pues lo hicieron verse mal con su resolución de corte plena. Bien, eso lo quería yo ejemplificar otra vez para enfatizar la necesidad que tenemos de leer. Leer una, varias. Y no solo eso, sino que tratar de recordar lo que hemos leído, porque ¿de qué le sirve leer si después no se acuerda? Ya al día siguiente ya ni se acuerda qué es lo que leyó. Hay que conseguir un método de estudio que nos permita a nosotros leer de manera comprensible
y no necesariamente lenta, no, hay formas rápidas de leer. Usted puede desarrollar esa habilidad de agarrar una sentencia, de agarrar una ley y pasar sus ojos por ella y agarrar lo más importante, créame. Es una habilidad que puede aprenderse y usted lo puede lograr, pero para ello tiene que pagar el precio y el precio es leer, leer, leer. Entonces era como una invitación porque de plano se ve bien feo que a un tribunal se le llame la atención. Y miren, hablando de eso, miren qué tristeza, miren qué tristeza. Encontré dos resoluciones de Cámara, dos resoluciones de Cámara. Ay, hombre, contradictorias entre sí. Y ahí sí tenemos un problema serio, un problema serio. Dos resoluciones de Cámara y que ya no hay para arriba, pues. O sea, recuerden, por regla general, solamente admiten apelación, no admiten casación. Entonces, ahí se quedan estos procesos. Ahora, y si una cámara está diciendo una cosa y la otra cámara está diciendo otra cosa diametralmente diferente, entonces tenemos un problema serio, un problema de seguridad jurídica, un problema que atenta contra el principio de igualdad de las personas frente a la ley, porque a uno se le resuelve de una manera y a otro se le va a resolver de otra. ¿Cómo es eso? Eso creo que no tiene razón de ser. Bien, vamos a pasar entonces a la actividad de que les hablé y vamos a formar grupos. Vamos a formar, tengo varias preguntas. Todo tiene que ver con la ley de inquilinato. O sea, mire, yo entiendo que ya el proceso, quiérase o no, con la dirección que tienen los jueces, como es que la dirección y ordenación, artículo 14, con ese poder, esa obligación casi que tienen los jueces de ordenar el proceso y de darle el trámite que legalmente le corresponde. Mire, ya con eso nos quitaron un gran peso de encima a los litigantes. O sea, mire, usted puede plantear la pretensión como usted quiera. Y con las prevenciones y con la ordenación oficiosa que tienen los jueces, ahí se lo van a reparar. Como que usted puede no saber nada de proceso si quiere. No los estoy invitando a que lo ignoren, por supuesto que no. Pero lo que les quiero decir es que el aspecto adjetivo, procesal, sí tiene relevancia, claro que la tiene. Pero miren, si hay algo que yo los invito a ustedes a conocer, pero de verdad, son los aspectos sustantivos, pues. Es decir, código civil, código de comercio, ley de inquilinato. Es decir, los aspectos sustantivos, porque eso es lo que le da la materia prima al proceso. Entonces, si desconoce los aspectos sustantivos, va a andar más perdido que Adán en el Día de la Madre, buscando a quien regalar. Es decir, hay que leer el aspecto sustantivo de los procesos para que estos puedan en realidad tener significado para nosotros. De ahí el otro consejo que les doy, y ojalá me lo atiendan, es que manejen ustedes las técnicas de litigación oral. Eso no lo pueden dejar de lado. Es decir, las técnicas de litigación oral, especialmente el contrainterrogatorio. Y esos aspectos son fundamentales para que ustedes puedan tener éxito como litigantes. Bien, vamos a preparar entonces, vamos a ver si encuentro mis preguntas, se las voy a poner desde otro lado. Miren, nos vamos a dividir siempre en los grupos. Vamos a hacer, aquí están, yo creo que con cinco grupos nos vamos. What's wrong aquí? 5, van a quedar 2 o 3 participantes por salón y vamos a dar 30 minutos
13. Chispas. Pues sí que nos agarró un poco la... Pero no importa. 30 minutos porque necesito que trabajen estas preguntas y voy a necesitar 2 minutos para hacérselas llegar. Entonces, miren, las preguntas van a ir como quien dice una detrás de otra. Entonces, el grupo 1 o el salón 1 va a agarrar las primeras 6 preguntas. 6 preguntas por salón. Es decir, de la 1 a las 6, aunque no vayan numeradas. El grupo 2, pues las otras 6. El grupo 3, las siguientes 6. Y así, de 6 en 6. Entonces voy a mandarlos ahorita a los salones y en un minuto o 2 les van a llegar las preguntas al grupo de WhatsApp. Es que las dejé en la otra computadora, pero las voy a mover desde aquella computadora al grupo de WhatsApp. En un minuto o 2 por mucho les llegan las preguntas al grupo de WhatsApp. De momento acepten la invitación para pertenecer a un room.
Bien, creo que ya hemos regresado todos al salón principal. Entonces vamos a proceder a compartir con los demás. Miren, vamos a limitarnos a una sola pregunta para que todos tengan oportunidad y si nos da chance, pues regresamos al siguiente grupo para otra pregunta. De momento, equipo número 1, elija una sola pregunta cada integrante del equipo. Si solo es uno, pues solo una pregunta. Luz Helena y Marta tengo aquí, pero creo que solo quedó una persona. Pero elija una pregunta y comparte con nosotros la respuesta. Buenas tardes, licenciado. Hola. Quisiera mencionarle dos porque tengo dudas respecto a la segunda pregunta. Ok. Y quiero que me corrija en eso, por favor. Está bien, no hay problema. La primera pregunta es, ¿cuáles son los capítulos de la ley de inquilinato que mantiene su vigencia? Según lo que he leído, los capítulos 1, 2 y 3 y 4. El único capítulo que aparecen los artículos derogados son el capítulo 5 y el capítulo 6. El capítulo 6 sí mantiene su vigencia, pero el capítulo 5, todos los artículos están derogados. Muy Bueno, bien. Esa pregunta, disculpe la interrupción. Efectivamente, prácticamente los 6 capítulos con excepción del 5º, ¿verdad? Y sí. eso es consecuente con lo que dice el artículo 701, allá al final del Código Procesal Civil y Mercantil, que dice de que se derogan las disposiciones o las normas procesales de la ley de inquilinato. Entonces, esta pregunta yo se las puse para que ustedes vean y valoren que la ley de inquilinato está vigente en su totalidad casi, con excepción de las normas procesales que aparecían en el capítulo 5. De ahí para allá, los 6 capítulos están todos ellos vigentes. Ok, gracias. Continúe, por favor. Bueno, en la segunda pregunta, ¿cuál es el fundamento constitucional para que el Estado intervenga en materia de inquilinato? Bueno, ese es ahí donde yo quiero que me corrija. Yo encontré el artículo 105 de la Constitución de la República y previamente le quiero dar lectura para que usted me corrija si es, pero primeramente quisiera saber si es ese artículo o es el 233 de la Constitución, porque yo encontré dos. Leamos ambos, por favor. Bueno, lo voy a leer. El Estado reconoce, fomenta y garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra rústica, ya sea individual, cooperativa, comunal o en cualquier otra forma asociativa, y no podrá por ningún concepto reducir la extensión máxima de tierra que como derecho de propiedad establece esta Constitución. La extensión Vaya. máxima de tierra. Aún antes de que termine su lectura, ese no. Definitivamente ese no sería o no resulta aplicable porque está refiriéndose a terrenos rústicos y la ley de inquilinato encuentra aplicación bien limitada para arrendamientos de inmuebles destinados casi exclusivamente a vivienda. Y digo casi exclusivamente, lo que no significa que no pueda haber un inmueble rústico que se pueda destinar para vivienda, pero por lo general son urbanos. Entonces, ¿cuál sería el otro que encontró? Los bienes raíces de hacienda pública y los de uso público solo podrán donarse o darse en usufructo como dato de arrendamiento con autorización del órgano legislativo a entidades de utilidad general. No sé. Ya. No, tampoco. Vaya, mire, ¿no? le doy una clave. Hay que leer en los considerandos de la ley de inquilinato. Y allí aparece un artículo, aunque no está actualizado, pero eso no quiere decir que no esté todavía vigente, solo que cambió el número. Ahí aparece el artículo 136 y le llama Constitución Política.
Sí, porque esa- así se le llamaba antes. Ajá. ¿Qué yo número tenía tiene duda. hoy? Estaba revisando ese artículo y por eso mismo pensaba de que no tenía relación, porque mencionaba que era constitución política y tenía Sí, dudas en pero, eso. pero lo que uno Disculpe. hace, no tenga pena, estamos aprendiendo todos. Lo que uno hace es que de repente, y eso me ha sucedido cuando yo leo legislación comparada. Por ejemplo, nosotros en el ámbito del derecho civil nos nutrimos, pero casi en la totalidad, del Código Civil chileno. Pero los números de los artículos no coinciden en el código chileno con el nuestro. Pero lo que uno hace ahí es leer el contenido y buscar en el código y ahí siempre uno lo encuentra. Este es el artículo tal, no es el 1360, por ejemplo, sino que es el 1388, por ejemplo. Entonces, aquí lo que uno tiene que hacer es buscar el contenido del artículo y luego encontrarlo. Porque todavía, digamos que la Constitución garantiza la propiedad privada, pero lo hace en función social. Por allí anda más o menos la respuesta correcta. Y yo tampoco recuerdo de momento cuál es el artículo en la Constitución que lo menciona, pero hay un artículo en la Constitución que dice que la propiedad privada está garantizada, fíjense bien, pero en función social. De por allí anda más o menos la respuesta a esa pregunta. Ahora, ¿qué significa eso? Mire, a pesar de que nosotros tenemos libertad, incluyendo, por supuesto, la libertad de contratar de la manera que lo estimemos, de la manera, repito, que lo estimemos conveniente, el Estado, en casos muy excepcionales y muy contaditos con los dedos de la mano, tiene necesidad de intervenir y regular esas relaciones que se dan entre los particulares y que tienen que ver con el derecho de dominio, con el derecho de propiedad, con el derecho de la libre disposición de los bienes, pero interviene precisamente por eso, porque la propiedad privada nosotros la reconocemos y la garantizamos en función social. Es decir, el interés de las mayorías también se toma en cuenta. O mejor dicho, el interés de la clase más o menos privilegiada, o la clase favorecida menos económicamente hablando. Por eso es de que el Estado, en alguna medida, mete sus narices para regular, para normar algunas situaciones que cualquiera diría, ¿por qué te metes? No tienes por qué meterte si yo soy libre y tengo derecho a mi propiedad privada. Ok, sí, siempre y cuando sea en función social. Por ahí anda más o menos la Sí, idea en cuanto a esa pregunta. encontré el artículo, no sé si sería el 103, que dice, se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social. El 103 de Correcto. la Constitución. Ese Gracias, mero es. licenciado, por aclarar. Eso es Ok. que tenía mi duda. Gracias por aclararme. Ok, bueno, está bien. Hasta luego. Vaya, en el equipo 2, ahí sí tenemos 3 participantes. Pueden tomar la palabra. Buenas tardes. Hola. Una pregunta, ¿verdad? Sí, una pregunta por Vaya, la persona. Eso pregunta, sí, por sí, persona. bueno, la pregunta 2 dice, ¿qué puede hacer un inquilino para no incurrir en mora si el arrendador no le recibe el pago? Y recurrimos a la ley de inquilinato en el artículo 10 que establece que el inquilino podrá depositar la renta en el juzgado competente a favor del arrendador. Esto para no incurrir en mora, ya que el arrendador pues no le quiere recibir el pago. Y es que la misma ley establece que esto, para que no incurra en mora, debe estar dentro del plazo de 8 días. Y la misma ley establece en el artículo 59 que se va a depositar en el juzgado competente lo que es el pago, pero se le va a interponer una multa al arrendador de un 5% por no querer recibir el pago y se va a cobrar de inmediatamente ahí en el juzgado. Muy bien. Es.
Efectivamente, esa es la respuesta correcta. Ok, muchas gracias. La siguiente participante, por favor. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya, la pregunta dice, ¿en cuáles circunstancias la ley de inquilinato impone al arrendador una multa de 100 colones sin perjuicio de las sanciones establecidas en el Código Penal? Pues la respuesta la encontramos en el artículo 11 de la misma ley de inquilinato, donde dice de que cualquier acto que realice el arrendador, las personas que dependen de él o los administradores encargados que pone él, que irrogar o dañar el perjuicio al inquilino, tales como por ejemplo la suspensión de servicios de agua, de luz y aquellos que sean contrarios a la seguridad o bienestar y comodidad del inquilino, pues incurrirá en la multa de 100 colones, que equivale a $11 con 43 centavos, más o menos. Sí, sí, lamentablemente la ley esta no ha sido, digamos, modificada o actualizada en cuanto a sus valores y mantiene unas multas que en aquel tiempo pudieron haber sido significativas, pero hoy ya no lo son mucho. Pero bueno, aún así, pues duele un poco, ¿no? Pero lo importante es aprender que no es válido hacer justicia por su propia mano. Y miren, parece mentira, pero hay arrendadores que hacen eso y mucho más. Cortan los servicios de energía eléctrica, dejando en la oscuridad a sus inquilinos, cambian las cerraduras o las chapas, les ponen candados o qué sé yo, cortan el agua y no, hombre. Entonces, esas cosas no se deben hacer. Y si usted conoce o es víctima de una acción de estas, pues puede perfectamente denunciar y hay un trámite, precisamente este proceso, entre sus finalidades está la imposición de multas, ¿verdad? Para que le impongan las multas y eso sin perjuicio de la responsabilidad penal en que se puede incurrir. Así que mucha atención a eso. Bien, la siguiente participante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. La pregunta es, ¿cómo se denominan las personas que intervienen en el arrendamiento de mesones? Pues el artículo 15 de la ley de inquilinato le llama mesonero y dice que es la persona que tiene a su cargo la vigilancia y cuidado del mesón. Cuando esa persona ocupe una de las piezas sin pagar en efectivo su alquiler, no se entenderá que tiene la calidad de arrendatario. Entonces, es como un interveniente que en sí ejerce las obligaciones que le corresponden a, digamos, al propietario del lugar y, digamos, están como las de que recibir pagos, hacer, digamos, con los intercambios entre el arrendatario y el arrendador, pero ese no es el arrendatario así, sino que es un tercero interveniente. Bueno, pero véanme el artículo 13, por favor, que responde de manera más puntual a la pregunta. El artículo 13 dice, puede intervenir en el arrendamiento de mesones y quedan sujetas a estas disposiciones el arrendador, el arrendatario, el mesonero y el subarrendatario. Bien, o sea que el artículo 15 lo que hace es definir a uno de 4 que pueden intervenir. Decir arrendador, arrendatario, mesonero y subarrendatario. Entonces, son 4, aunque no necesariamente, porque de repente el arrendador podría ser el mismo mesonero. Podría ser. Podría confundirse en una sola persona el mesonero y el arrendador. Y podría ser que no hayan subarrendatarios, sino de que todos sean arrendatarios. Eso podría ser también. Es decir, cada una de las piezas está arrendada a una persona distinta y ninguno está subarrendando. Ok, gracias. Arnoldo, en el equipo 3. Ajá, dígame. Su pregunta, ya es su turno. Sí, bueno. Voy a usar la pregunta que creo que es importante, que cuáles son las formalidades que deben observar el contrato de arrendamiento o subarrendamiento de una pieza de mesón. Okay. El artículo 18 de la ley de inquilinato nos da como los parámetros o las formalidades, ¿verdad? En cuanto al instrumento, digamos, al contrato, debe tener el nombre completo, la edad, la profesión u oficio, el domicilio del arrendador y el documento único de identidad. También si el mesón tiene nombre, pues le pone el nombre del mesón, ¿verdad? El precio que se va a pagar, que voy a decir otra pregunta respecto a eso también.
el nombre de la persona autorizada para recibir el pago de los alquileres, que este puede ser o el mesonero o el mismo dueño. Por eso dice el que recibe el pago. Y la designación por parte del inquilino, la persona representará al grupo familiar y quienes integren el grupo de este en los casos contemplados en el artículo 16 de la ley de inquilinato, el lugar y la fecha del otorgamiento y la pieza que va a usar. Una vez ya teniendo esto, como que hay que hacer tres, no sé, 1 y 2 copias sería el contrato y 2 copias, porque uno le tiene que quedar al arrendador, al arrendatario, y otro tiene que ir al juzgado competente del inmueble, ¿no? Sí. Atendiendo a la otra pregunta, que una de las características del pago del alquiler en cuanto a los mesones, el artículo 17 dice que el precio de los alquileres de las piezas de mesones no podrán exceder del último pagado al 31 de diciembre de 1973, que ahí leyendo unas tesis, más o menos, dice que son no mayor de 500 colones, que en este caso serían dólares, 57 dólares con 14 centavos. Nótese que desconozco si eso pasa actualmente, ¿verdad? Sí, efectivamente, hay muchas cosas que están escritas en leyes vigentes, pero que no son positivas, en el sentido de que no hay como una aplicación práctica de esas disposiciones. Entonces, sin embargo, sería interesante, ¿no? Si de repente, aunque los mesones recuerden que no se paga mucho por vivir en ellos. Los mesones en realidad son como de una categoría bastante, o por lo menos así se tiene, ¿no? Como bastante inferior. Y no es como un edificio de apartamentos, por ejemplo, ¿no? Donde cada uno tiene sus propios servicios, sino que como los mesones tienen servicios o áreas que son comunes, un mismo baño, un mismo patio, entonces no deja de ser un poco que barato pues el pago de esos alquileres. Pero efectivamente, y contestando su interrogante, hay muchas cosas que en realidad no se aplican. Por ejemplo, los honorarios de los abogados. Aquí se menciona cuánto es lo que uno tiene que cobrar por intervenir en estos procesos y eso jamás se va a aplicar porque son honorarios demasiado obsoletos en cuanto a su cuantía y ningún abogado se va a meter en un proceso de estos por las cantidades que aquí se mencionan. Entonces hay muchas cuestiones que como que se hace del ojo pacho, ¿verdad? Pero, ojo, saber distinguir cuáles sí y cuáles no es parte del quehacer forense práctico y necesitamos también eso, ¿no? Saber cuándo sí y cuándo no, porque si no nos podemos meter en un berenjenal y podemos salir mal parados. ¿Alguna otra cuestión que quiera decir, Arnoldo? Quizás la otra que dice, ¿cuáles son las faltas de incumplimiento en detalle? Hacer incurrir al arrendador o al arrendatario general del mesón en una multa de 100 colones por cada infracción. Y es que el artículo 21 de la ley de inquilinato nos da, ¿verdad? Que si no se cumple lo dispuesto en el artículo 17, 18, 19 y 20 de esta ley, que sería más o menos que se pague no mayor de 57 dólares, que se hagan las formalidades que dice el 18 y que las formas de pago, ¿verdad? Que tiene que ser por recibo y que si no se hagan por medio del juzgado, se le va a cobrar de una multa de 25 a 100 colones, más o menos ahí parafraseando, ¿verdad? Ahí, Muy bien, gracias. Mire, quiero hacer una aclaración al artículo 17 en su inciso primero, y es que la limitante que se le puso cuando entró en vigencia, bueno, ni siquiera cuando entró en vigencia, porque esta ley entró en vigencia mucho antes del 73, como en el 50 más o menos, pero la limitante que se estableció legislativamente a los cánones de arrendamiento era no esos 500 colones, a menos que eso fuera lo que se estuviera pagando, sino lo que se estaba pagando en esa fecha. Si el 31 de diciembre del 73 se pagaban 10 colones por pieza de mesón, entonces el precio de alquiler no podía exceder de 10 colones en ese mesón en particular.
Es decir, no era como un precio estándar o fijo para todos, sino específico de la pieza de mesón de que estuviéramos hablando. Entonces, algo así como que si ya estaba alquilado el inmueble, y esto se abarca, porque hay otro artículo que también lo abarca a otros inmuebles que no sean piezas de mesón. Es decir, si se estaba pagando X suma, esa suma era la que se tenía que continuar pagando. Era lo que se conoce como congelamiento. Es decir, se congelan los cánones de arrendamiento a efecto de que no suban. De allí una de las pretensiones del inquilinato, que es la autorización para aumentar el precio. Eso lo vamos a ver en su momento como una de las pretensiones del proceso de inquilinato. Autorización judicial para aumentar el canon de arrendamiento. ¿Por qué? Por esa limitante establecida por la ley. No era como que dice los 500, sino si 100 se pagaban, pues no podía ser superior a 100. Si 50 se pagaban, no podía ser superior a 50. Madeline y Tatiana. Sí, la primera pregunta dice, ¿cuándo se entiende que un inquilino incurre en mora en el pago de la renta según la ley de inquilinato? Y nosotros tomamos el artículo 24, ¿verdad? Que habla sobre la expiración por convención de las partes voluntariamente cumplida por sentencia judicial. Y el primer numeral dice de que por la mora del inquilinato en el pago de la renta. Y dice, entendiéndose que incurre en mora el inquilino que no paga la renta al arrendador o no la deposita donde corresponde dentro de los 8 días siguientes a la fecha fijada en el pago. Creo que esta también tiene como relación con la pregunta que estaba hablando, creo que es Carly, de que se podía hacer pago ante el tribunal o el juzgado, parece que dijo, en caso de que el arrendador no quiera recibirlo. Entonces, el incurrir en mora es que no haga el pago del alquiler, por decirlo así. Y se toma como base el día señalado en el contrato para pagar, o en el caso de los mesones, que hay una peculiaridad. En el caso de los mesones tiene que ser el mes vencido y el último del mes, si mal no recuerdo, en que se tenía que pagar. Pero en el caso de los otros contratos que no son de mesón, de piezas de mesón, ahí la fecha indicada en el contrato, según el convenio, y 8 días después. Si no se paga en ese lapso de los 8 días o se pretende pagar o se deja pasar 8 días, ya hay mora. 8 días. No es al día siguiente, pues, ni a los 4 o 5 días, no, que son 8 días para constituirse en mora. Vean, lamentablemente ya no vamos a poder continuar porque se nos llegó la hora y les agradezco mucho por su participación y les exhorto a que terminen esas preguntas, ya no solo las que les tocaron, sino que todas. Por eso las he compartido para todos, para que ustedes puedan estudiar la ley de notariado utilizando como guía esas preguntas. Gracias por su atención a esta sesión y ahí seguimos en contacto. Que tengan una feliz tarde.